Buenos días, gente, bienvenidos a este nuevo capítulo. Esta vez nos venimos aquí a Vigo, esta ciudad española en el noroeste de España, muy cerquita de Porto. Y bueno, nosotros ya estamos llegando ahorita, está haciendo frío, estamos en pleno invierno. Y bueno, nosotros llegamos a una estación que parece ser compartida con un centro comercial también. Y estamos aquí en esta estructura que pasa como por encima de la autopista, o sea, por debajo pasa la autopista. Y bueno, al parecer esta ciudad se ve bastante grande. Así que bueno, nada, vamos a conocerla ya, acompáñenme. Buenas gente, bienvenidos a este nuevo mini capítulo especial y bueno, bienvenidos también a este primer viaje del año. Esta vez nos fuimos a Vigo, que es una ciudad española que queda muy cerca de Porto. Y bueno, en esta ocasión tomamos el autobús que nos llevó hasta allá por 7,99 euros. Y lo primero que ustedes van a ver al llegar es que la estación está integrada con este centro comercial moderno llamado Vialia, que cuenta con más de 120 tiendas y que en la parte de encima tiene una plaza de recreación. Y justamente al frente de esta plaza se encuentra esta estructura futurista que se llama Halo y que se ha convertido rápidamente en el nuevo icono arquitectónico de Vigo. El Halo es un ascensor urbano y una pasarela peatonal circular cuya función principal es salvar el fuerte desnivel que separa la zona baja de la ciudad con la zona alta. Después de disfrutar de esa gran visual, de esa gran panorámica de la ciudad, nos dispusimos a buscar el hotel y recorrimos un poquito las calles de Vigo. La primera impresión es que estaba un poquito solo, pero claro, es un domingo de invierno a las 10 de la mañana, no se le puede pedir mucho a la vida. Y bueno, aquí ya entramos en la habitación y me gustó que tenía esta vista aquí del centro de la ciudad que estaba bastante bonita. Sin perder tiempo nos dispusimos a recorrer y conocer esta ciudad, y aquí en la Gran Vía, que es una de las avenidas más importantes de Vigo, lo primero que ustedes van a ver y que les va a llamar la atención es esta serie de cintas transportadoras como en los aeropuertos, que están protegidas por esta estructura de vidrio y metal, y cuyo objetivo es que la gente pueda moverse a pie por el centro sin que las cuestas, sin que las pendientes sea un impedimento para personas mayores o con movilidad reducida. Después de allí, al pasar por la avenida Venezuela, vimos un cafetín abierto donde desayunamos una comida típica, desayuno típico español. Y bueno, seguimos caminando porque queríamos ir al parque, uno de los parques más importantes de aquí de la ciudad, que ya se los voy a mostrar. Estamos aquí subiendo a este mirador que ve aquí. Miren esta vista. Bueno, señores, nosotros llegamos aquí al Parque Monte do Castro, que es un parque natural ubicado aquí en una colina en el corazón de Vigo, de esta ciudad, y que combina historia, combina naturaleza y tiene esta vista increíble aquí de la ciudad de Vigo. Ya se las voy a mostrar para que la vean. Siento que si visitan Vigo no se pueden perder este sitio, este lugar está bastante bonito, las vistas desde aquí, las panorámicas que tienen de la ciudad, está bastante lindo y el parque en sí está súper cuidado. Me gustó la energía y la calma que se siente al venir aquí, así que bueno, nada, recomendadísimo para el que quiera visitar, no se puede perder este espacio que está bien chulo. Después de conocer ese increíble parque con esa tremenda vista que tiene, nos dispusimos a conocer el centro, el casco bello de Vigo. Y bueno, para los que no saben, esta ciudad es famosa por su decoración navideña, porque todas las calles en diciembre están súper decoradas. Y bueno, aquí todavía pueden ver un resto de esa decoración. Bueno, señores, nosotros llegamos aquí al casco viejo, al casco histórico de Vigo. Y bueno, como buen casco histórico español, increíble, bellísimo, mucha vida. A pesar de ser domingo también, que todo está cerrado hoy, está muy lindo. No, está brutal, me gusta. Como bien lo mencionaste, Sergio, el casco histórico de las ciudades españolas son brutales y este de Vigo no se queda atrás. Aquí también pueden observar las escaleras mecánicas que les mencionaba al principio y que de verdad que me pareció una super idea digna de replicar en otras ciudades con topografía similar.
Ajá, Dolly, ¿qué opinas de esta ciudad? ¿Qué opinas de Vigo ahorita que la estamos conociendo? Mira, tenía otra visión, no visión, pero sí me imaginaba otra cosa. Es demasiado lindo, demasiado lindo. Hay que venir también en diciembre, que todavía están puestas las luces, pero no sabemos si las prenden, creo que ya no. Pero me gustó, de verdad que sí, se las recomiendo. Nosotros seguimos descendiendo y llegamos aquí al puerto de la zona del náutico, que son posiblemente, como dicen, el lugar más agradable para pasear en Vigo. Aquí es donde la ciudad se abre totalmente al mar y donde mejor se siente esa brisa marina refrescante. Vigo es la ciudad más poblada de Galicia y funciona como el motor económico de la región. Es el puerto pesquero más importante de Europa y últimamente se ha vuelto famosa tanto por su decoración y alumbrado navideño como por ser un ejemplo de modernidad en temas de movilidad relacionados a su topografía. Y bueno, ya a nosotros nos dio hambre, así que nos almorzamos esta hamburguesita en Goico que estaba brutal. Y bueno, para aprovechar el día nos dispusimos a hacer un viajecito en autobús para ir a la playa. Queremos conocer las playas de esta ciudad. En este momento, gente, nos encontramos aquí en la playa de Samil, que es la playa urbana más grande y más popular de aquí de la ciudad de Vigo. Según puedo observar, es un área bastante extensa que cuenta con una caminería, hay áreas deportivas, hay restaurantes aquí a lo largo de la playa. Yo me imagino que en verano esta playa se debe llenar bastante porque es invierno y está full. Hay full gente caminando por aquí con este frío. Como pueden ver allá atrás, eso que ustedes ven allá atrás son las Islas Cíes, que son unas islas famosas de aquí de Vigo por sus aguas cristalinas. Parecen unas islas caribeñas. El agua, y en verano me han dicho que es bastante bonito, así que bueno, nada, sigamos conociendo acá. Lo que hace famoso este espacio no es solo el kilómetro de largo que tiene esta playa, sino su paseo marítimo. Es enorme y está lleno de servicios como piscinas públicas, zonas deportivas como pistas de baloncesto, patinaje, tenis. Hay muchísima zona verde también con mesas de piedra para merendar o pasear el día. Y desde aquí ver el atardecer escondiéndose detrás de estas islas es una de las experiencias más bonitas que puedes tener en la ciudad. Y bueno, gente, ya cayó la noche, estábamos muertos, así que nos devolvimos al hotel. Miren la vista que se ve desde aquí, que está brutal. Y al siguiente día nos levantamos bien tarde. Y nada, mi mamá se antojó de buscar unos quesos venezolanos que había visto que vendían aquí. Y bueno, nos recorrimos literalmente toda la ciudad buscando los quesos. Aquí estábamos desayunando porque había hambre. Luego seguimos caminando. Luego otra vez otra empanadita porque quedé con hambre. Seguimos recorriendo, caminamos kilómetros, nos montamos en un Tesla. No aguantamos, pedimos un Uber, nos montamos en un Tesla. Y bueno, seguimos caminando y caminando y caminando. Lo bueno es que nos sirvió para recorrer la ciudad un poco más. Y ya como era lunes también se veía un poquito más de vida. Y bueno, nada, hasta que al final encontramos los benditos quesos y aquí los llevamos. Y bueno, señores, así termina este mini capítulo especial de Vigo. Espero que esta ciudad te haya gustado tanto como a mí. Y bueno, nada, esperemos que se vengan muchos más viajes este año. Así que nada, acompáñenme y como siempre decimos, gracias Vigo, nos vemos y hasta la próxima.